Consejería Legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Abogado en su Casa. Para mí, Denis Solano, es un honor y un placer llegar hasta sus hogares y siempre con el cariño y los mejores deseos para usted, ya que va de camino a su hogar o que está escuchándola a través de la frecuencia de radio o totalmente en vivo por los diferentes canales como Alta Visión, que estamos completamente en vivo, y además por las diferentes páginas de Alta Visión, El Abogado en su Casa o nuestro canal de YouTube. Falta muy poco, nos faltan casi como unas 3 personas para ser 600 personas, pero a mi lado tengo un gran especialista y además una persona que ha rompido, roto, ya me equivoqué, ha roto los paradigmas en las redes sociales, casi con 19,000 suscriptores en YouTube, 20, ¿no? 40,000. 40,000 en YouTube, como 30,000 en Facebook, no, hombre, un montón. Y además participa en diferentes medios de comunicación y es nuestro experto especialista en cobro judicial. Aquí en El Abogado en su Casa, cuando es tema de cobros, bueno, el especialista siempre es don José Hernández. Muy buenas noches, don José, siempre es un honor. Buenas noches, Denis, un gusto estar por acá nuevamente y muchas gracias por la presentación. Sí, vamos trabajando muchísimo con el tema de cobros, lo que es también el rescate financiero, que al final de cuentas, Denis, no es tanto hablar de cobros, sino también de darle solución a las personas, darles una pequeña luz de cómo pueden ir saliendo de esa situación, de esa crisis severa que muchas veces está, ¿verdad? El tema de los embargos, que es tan complicado para las personas cuando tienen embargado el salario y ya no pueden estar cubriendo, digamos, las necesidades de la familia, el pago de esas obligaciones, de las deudas. Entonces, bueno, vamos a conversar de todo eso un poquito. Así es, José, vamos a hablar de lo que son cobros judiciales. Pero bueno, ¿qué vamos a entender por un cobro judicial? Y nada más voy a amalgamar un poquito para que usted ya pueda participar con nosotros a través del WhatsApp. Ya van a observar el cintillo en pantalla, el 8707-1313, 8707-1313, y puede ir dejando los comentarios en la página de Facebook del Abogado en su Casa o bien la de Altavisión. Cuando me quieren molestar por tarjeta de crédito, cuando me quieren quitar la casa porque no pagué, cuando no tengo platita para las deudas. ¿Eso es cobro judicial, José? Sí, pero Sí, no. hay un previo, que es cuando los bancos, la financiera, ese acreedor está, digamos, llamando y haciendo este cobro, pero hay una gestión administrativa previa, Denis, donde empiezan a llamar al deudor, a la esposa, al esposo, al tío, al primo, a la mamá, al papá, o sea, empiezan a llamar a todo mundo. Ahí hay un previo antes de llegar al cobro judicial. Ya después vamos a estar propiamente cuando ya presentan la demanda en los tribunales de justicia. Y ahí ya estamos hablando incluso de que ya me mancharon, ya estoy manchado. Ahí estamos hablando también de las manchas crediticias, pero inicia una etapa diferente. Inicia una etapa Hoy celebramos lo que nos une, que somos embargos. Esa es la forma como de realizar el cobro de una manera obligatoria en sede judicial. Ok, embargos. Embargo es la parte fea y además es donde a muchísimos nos chima el zapato. Así es, así es. El embargo tenemos que entenderlo, Denis, que es una medida cautelar. Okay. Entonces, muchas veces la pregunta que a uno le hacen en la oficina es, mira, me embargaron el salario, me embargaron la casa, el carro, las cuentas bancarias y no me habían notificado. Nadie me avisó que me iban a embargar. Precisamente es los embargos en sede judicial funcionan de esa manera. Ok, pero entonces es decir, ¿me pueden quitar la platita de la noche a la mañana? Sí, sí pueden. Si yo tenía 2 millones, ¿se me pueden ir 100? Se presentan la demanda, Ajá. le solicitan al juez de una vez los embargos, porque ojo, pueden ser varios embargos a la misma vez. Ok. Me embargan el salario, me embargan las cuentas bancarias, si tenía el carrito de la familia me lo embargan y si tenía una propiedad también me la embargan. Y el juez aplica los 4 embargos a la misma vez en simultáneo. ¿Qué sucede? Que cuando el juez emita la primera resolución que se llama curso de demanda, ya el acreedor, ese banco, esa financiera, la cooperativa, tiene toda la posibilidad
de presentar los embargos a los diferentes lugares. ¿A cuáles lugares? Bueno, ¿dónde me van a embargar el salario? Donde mi patrono. Ok. Tal vez no me han notificado el proceso, pero ya presentaron el embargo. Es decir, ya me van a empezar a aplicar los embargos. Ahora, el ejemplo que me dabas. Presentan el embargo de cuentas bancarias. Yo tenía una plata guardada y cuando me di cuenta ya no la tengo. Ok. Se puede. De hecho, así es como funciona el tema de los embargos porque son medidas cautelares. ¿Qué significa eso? Para aclararle a nuestros amigos. Una medida cautelar es algo que se va a realizar por parte de una gestión judicial para asegurar a futuro el pago. ¿Qué es decir? Vamos a tomar una porción del salario o la plata que está en la cuenta bancaria para asegurar que realmente el proceso judicial dé frutos. ¿Qué es lo que buscan en el proceso judicial? Básicamente, la recuperación del dinero, que haya posibilidad de recuperación de la plata que me están demandando. Por lo tanto, aplican embargos de previo y así funciona. Ok, vamos a ver, ya tenemos varias consultas, inclusive varios saludos. Aquí un saludo muy especial para don Francisco, siempre que reporta sintonía. Ana Ruth Miranda Rojas dice, saludos, muy buenas noches. Había una consulta por aquí de un sucesorio que la perdí. Creo que el sucesorio estaba señalando básicamente que, pero lo que señala es que se hizo una sesión de derechos hereditarios de forma gratuita y entonces que el registro le está pidiendo una inscripción que si lo puede hacer por la base de 1,000 colones. ¿Usted qué opina, José? Si no, se la respondo yo. Vea, por 1,000 colones, yo diría que no. Ajá. Recordemos que en el sucesorio los bienes tienen un valor. Uh-huh. Tiene que haber o un valor de perito, okay, o un valor cuando los bienes están actualizados su valor en la municipalidad que corresponda. ¿Cada 5 años? De 2 años están pidiendo. Ah, ok. Entonces, si yo tengo esos valores, eventualmente yo no voy a poder darle un valor de 1,000 colones. Ok, perfecto. José, aquí ya tenemos, bueno, varias de las preguntas. ¿Puede existir embargo tras embargo? O sea, tiene que esperar cada uno de los embargos. Por ejemplo, llega Banco X y puede al mismo tiempo llegar otro banco y quitarme parte de ese salario. Sí, Denis, aquí el problema es con el artículo 172 del Código de Trabajo. Este artículo básicamente, para que los amigos lo entiendan, ahí establece cómo es el mecanismo de embargo del salario. Hay un salario mínimo que hay que respetar, que valga decirlo en este momento, acaba de subir y ahora es de 246,662 colones. Ese es el mínimo que debe recibir cualquier trabajador. Después de calcular esto, hay que multiplicar el salario mínimo por 3, que más o menos nos va dando como 720,000 colones. Y si el salario está por menos de eso, se divide entre 8. Si el salario está por arriba de eso, el resultado o la diferencia hay que dividirlo entre 4. Es todo un tema matemático. Pero bueno, en fin, el tema es que está dado ahí. Para mí, yo siempre he interpretado la ley que el artículo 172 establece que solamente se puede aplicar un embargo a la vez. Si cae un segundo embargo, tienen que esperar y empezar a aplicar cuando se cancele este primer embargo, y ahí van haciendo cola y van haciendo cola. El problema, Denis, es que a criterios del Ministerio de Trabajo interpreta el artículo como que sí se pueden aplicar varios embargos a la misma vez. Entonces, aquí tenemos un problema con el tema de embargos. No existe en Costa Rica un reglamento que unifique la forma de aplicar los embargos, tanto del sector privado como del sector público. Incluso hay algunos ministerios que aplican de una manera y otros de otra. Y en el sector privado pasa exactamente lo mismo. Una empresa aplica los embargos de una forma y otras empresas lo aplican de otra manera. ¿Cómo se solucionaría si tuviéramos un reglamento de embargo, pero no lo tenemos? Entonces, a la pregunta muy puntual, ¿se pueden tener varios embargos? En este momento sí. Ok, entonces puede estar Banco X, Banco de tal... La cooperativa, la financiera, es decir, pueden haber varios embargos en un solo salario. Ok. El problema es que, o no el problema, sino que depende de lo que esté interpretando el patrono de ese trabajador. Hay algunas empresas que interpretan que solo aplican un embargo
se cancela y van con el siguiente. Hay otras empresas que interpretan que se pueden aplicar varios embargos a la misma vez y así lo hacen. ¿Quién está incumpliendo la ley? Al parecer ninguno de los dos, porque la interpretación es muy amplia. Dice por acá una de las consultas, José, ¿qué es la diferencia entre un embargo y una deducción automática? Ok, el embargo, estamos hablando de que allá había una demanda, es decir, un acreedor, un banco, una financiera, un acreedor particular, presentó ya una demanda en los tribunales de justicia. Y el juez ordenó que le retuvieran una porción de ese salario. Cuando hablamos de deducciones automáticas es que yo solicito un crédito y autorizo a la empresa que me está dando el crédito que haga una deducción de forma automática. Es decir, yo lo autoricé. No hay un juez de por medio. Esa es la gran diferencia. Ok, José, llega por acá una de las consultas al WhatsApp, que recuerde que si usted desea participar es al 8707-1313, 8707-1313, ahí lo tienen en pantalla. Estamos totalmente en vivo para que usted pueda aclarar las consultas con el licenciado José Hernández, especialista en cobros judiciales y lo que son las quiebras de deudores. Así es. Concurso de deudores. El concurso de acreedores se llama. Concurso de acreedores. Y ese concurso no es cuando uno baila, canta y así la nota. Ok, José, vamos a ver. Punto importante de lo que estamos, o la consulta lo que dice aquí es, de que resulta de que él dejó de pagar aproximadamente hace unos 6 años y ahora llegan y le están haciendo un cobro de una tarjeta de crédito. Si él eventualmente puede solicitar la caducidad, dice. Bueno, hay que aclarar dos cosas aquí. Tal vez la persona está tratando de solicitar la prescripción de la deuda. Y eventualmente tendríamos la caducidad de un proceso judicial, pero son cosas diferentes. La prescripción se da cuando desde el último pago que realizó el deudor ya pasaron 48 meses. Es decir, ya pasaron 4 años. Y bajo dos conceptos: que no me han notificado del proceso judicial y que yo no he realizado ningún otro pago. Entonces, para la persona que nos consulta, si ya pasaron más de 48 meses y usted no está notificado, tiene la posibilidad de solicitarle al juez que declare la deuda prescrita. Eso es algo también muy importante, Denis. A veces la gente cree que con solo el pasar de los 48 meses ya la deuda prescribió, y no es así. Para que la deuda se considere prescrita, tiene que haber una sentencia de parte del juez. Es decir, usted necesita presentar algo que se llama un incidente de prescripción del capital y de los intereses. Ok, no es de oficio que entonces yo le llego y le digo al juez, así llego al despacho, no, pero pues que usted me está cobrando la deuda. No. Porque muchísimos costarricenses le pasa, y aquí estoy viendo el común denominador, que llega y dice, no, yo prefiero ir a decir al despacho para no pagarle a José Hernández. Exacto. No se puede. No, así no funciona. Hay que pagarle. Tiene que presentar un incidente de prescripción de deuda. Y pagándole a un abogado. Exacto. Preferiblemente usted. Bueno, lo que sucede es que vamos a ver, a veces las deudas, Denis, una deuda de 5 millones, 6 millones, una deuda, digamos, no tan grande, al pasar de los años, puede ser que esos 5 millones, dependiendo de la tasa de interés, ya hoy son 15 millones. Ok. 17 millones. Y el acreedor pretende que esa persona pague esas cantidades, que han subido la deuda a punta de intereses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley te pone la posibilidad de solicitar la prescripción. Okay. ¿Qué vas a preferir? Pagar 17 millones, 18 millones a ir a solicitar una prescripción que tal vez no te va a costar ni siquiera 1 millón de colones. Entonces, por ahí anda el tema. De hecho, José, vamos a ver, dice una de las preguntas, dice Francisco, ¿el traslado de cargos o primera notificación de una deuda puede ser vía email? No. Siempre la primera notificación del proceso judicial tiene que ser, digamos, entregada ya sea en el domicilio habitacional del demandado, en su lugar de trabajo o en cualquier otro lugar ya de manera personal. Es decir, en la casa. Yo no puedo llegar y dársela a su hija si sé que ella es la que es su hija, y entonces llego, me la topo en la calle y déle esto a su papá, por favor. No, tiene que ser en la casa. Tiene que llegar a la casa, decir, aquí vive X, le dicen que sí, ok, aquí yo le entrego esto. Podría ser, Denis,
que la persona que está recibiendo la notificación no quiera firmar. Ujú. Pero la no firma no significa que la notificación no sea válida. José, nada más una consulta aquí que doña Ana Ruth, que nos está participando desde hace rato, dice que usted también se las sabe todas. ¿Qué son derechos sucesorios? Esos derechos son, vamos a ver, cuando una persona falleció y dejó bienes, alguien tiene que transmitirlos, es decir, hay que pasárselos a los herederos, a los legatarios. Hay un proceso que precisamente se presentan todos los bienes de esa persona fallecida, se le dice al juez cómo se tienen que distribuir y entonces se traspasan los bienes del fallecido. A eso se llama un proceso sucesorio. Eso se llama un proceso sucesorio. Ok, dice una de las preguntas por acá. Bueno, aquí tenemos un audio, solo que está bastante largo y tendría que escuchar el audio. José, nos señala aquí la persona que él tiene 3 embargos y además tiene un proceso de pensión alimentaria que eventualmente ya la capacidad de pago no le da. Si hay una salida o no tiene salida. Sí, habría que analizar, bueno, primero, ver si hay posibilidades de solicitar prescripciones, caducidad de los procesos, eventualmente también puede tratar de llegar a un arreglo de pago con los acreedores, pero si todo eso falla, existe una posibilidad que es lo que se llama un proceso concursal. Un proceso concursal se plantea únicamente para personas que se encuentran ya en una crisis severa, que ya consideran que no hay salida. Entonces, este proceso, Denis, hace que las deudas de la persona cambie de condiciones. Uh-huh. Es decir, hablemos que la deuda ya no genere más intereses, Uh-huh. La posibilidad de plantearle al juez que le den mucho más tiempo para pagar la deuda, analizar cuáles son los gastos de la persona, para qué requiere para vivir, para su familia, y eventualmente hay que tomar en cuenta esa pensión. Uh-huh. ¿Qué es una pensión a la luz de un proceso concursal? Es una deuda. Ok. Es una deuda, ahí hay un crédito que tiene que ser pagado mes a mes y el juez considera eso como parte de los pagos que tiene que hacer en sus gastos financieros del deudor. Un saludo para don José Alberto Rivera, que nos envía aquí buenas noches. Buenas noches, don José. Recordarles a ustedes que estamos totalmente en vivo a través del Abogado en su Casa por sus diferentes modalidades, tanto por el canal de YouTube, Facebook y las diferentes plataformas de canal Altavisión, que lo pueden sintonizar a través de canal 12, canal 110 y el Facebook de Altavisión, así como canal 1 en IPTV. Así que son algunas de las formas en las cuales usted puede ubicarlo. Canal 12, análogo en Cable Santos. Así que ya saben, en Altavisión usted puede conseguir las soluciones para la familia y también puede conseguir la sintonía del Abogado en su Casa. José, esta pregunta se la dejo picando y después vamos a un pequeño corte. ¿Cuánto es el plazo para una eventual prescripción? ¿Fue lo que usted dijo? Uh-huh. ¿Son 4? No, Okay. no me lo Okay. responda, no me lo responda. Vamos a un pequeño corte y ya casi volvemos con más del Abogado en su Casa. ¿Qué pasa si a uno le embargan el salario y también le rebajan? Ya tiene, por ejemplo, el embargo, digamos, el proceso de cobro judicial presentado y le están embargando, inclusive usted lo puede hacer ver al juzgado y alegar el cobro doble. Y con eso, pues, cuidado y no, hasta el acreedor puede tener repercusiones. Belisario Solano, Pedro Virute, este servidor, Denis Solano y Pamela Marín, los acompañan todos los jueves, ya lo dijo muy bien don Pedro, para que nos sintonicen a través de Canal 3. Te están enfocando. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sacchi. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Tarrazú te está esperando. La tierra donde se respira café y se mezcla con el sol que baña las montañas. Se acerca el mejor evento de la zona. Espéralo.
Estamos con más del abogado en su casa, estamos completamente en vivo a través de la frecuencia de Alta Visión, CRC 89.1 Radio y sus diferentes modalidades en nuestras diferentes redes sociales, como el canal de YouTube, para que usted vaya, se suscriba, y si usted no pudo observar las preguntas ahorita, o bueno, no sé, tuvo que ir a comprar la cena, el desayuno, todo lo que le haga falta, entonces usted tuvo que decir, no, suave, usted puede ir a observar la retransmisión a través de nuestro canal de YouTube o bien Spotify. Pero la pregunta que le había dejado en el tapete a José, que es especialista en cobro judicial, es la siguiente. José, ¿cuánto se solicita el plazo de prescripción? Son 48 meses a partir del último pago que haya hecho el deudor en la deuda. Ok. Y que no esté notificado del proceso judicial y que evidentemente no haya hecho ningún pago durante esos 48 meses. ¿48 meses son? 4 años. 4 años. Ese es el caso de deuda. Cuando estamos hablando de deudas comerciales. Ajá. Si estamos bueno, digamos, si ya vamos a hablar de hipotecas, por ejemplo, son 10 años desde el último pago. Uh-huh. Vamos a ver, hay varios reportes en relación a temas de sucesorio, pero ¿qué importa? Analicémoslos un poco rápido. Dice, ¿qué se puede hacer cuando una propiedad está a nombre de 8 hijos? Para que cada uno de ellos pueda disfrutar de su herencia, ya que viven otros hermanos que sí disfrutan de la propiedad. Hasta hicieron unos apartamentos y se alquila, pero ese dinero solo lo administra uno y no les da a los otros hermanos, alegando que ella los hizo y que tiene su casa y los mismos alquileros pagaron dicho préstamo. ¿Qué se puede hacer? Sí, hay un derecho para todos. Uh-huh. Si no han abierto el sucesorio, tienen que abrir ese proceso y solicitarle al juez que haga la distribución. Ahí podrían pasar dos cosas, Denis. Uh-huh. O se saca remate de la propiedad y se distribuye el dinero de una forma equitativa, o eventualmente los que tengan la posibilidad le tienen que comprar el derecho a los otros hermanos. Dice otra de las preguntas, vea, esta está interesante. ¿Qué se hace frente a una notificación que le hizo falsamente un notario? Vea, hay dos posibilidades que yo manejo. A veces resulta ser que ponen que encontraron a la persona y aparece una firma. Si usted considera que esa no es su firma, que usted nunca lo recibió, la recomendación mía es presentar una denuncia en la fiscalía Uh-huh. por el delito de falsedad ideológica y uso de documento falso. Ahora bien, hay otro tipo de notificaciones falsas que ya uno se las conoce de todos los días y dicen así: encontramos a quien dice ser Denis Solano. Uh-huh. No quiso firmar, no mostró su cédula de identificación y no quiso recibir los documentos. Eso se lo presentan al juez y el juez asume que ya la persona está notificada. Si el supuesto es este segundo, lo que hay que hacer es presentar un incidente de nulidad de notificación. Pero acá hay un tema muy importante. Tiene que existir una prueba muy clara y muy exacta de que Denis realmente no estaba en el lugar de la notificación el día que el notario dice que lo notificaron. O bueno, pudo haber sido la fuerza pública o eventualmente Correos de Costa Rica. Ok. De hecho, vamos a ver, dice, otro de las preguntas que tenemos acá sobre el tamiz o el tapete es, resulta que no pude pagar la casa producto de la pandemia, me faltaron algunas cuotas y ya parece que está publicado el remate. ¿Yo puedo hacer algo frente a este escenario? Sí, si se mueve con rapidez. Vamos a ver. Hay un único proceso en Costa Rica que puede detener el remate de una propiedad o de un vehículo eventualmente. Uh-huh. Pero solamente hay un único proceso y es el proceso concursal. Lo único es que ponen una regla especial, Denis. ¿Y cuál es la regla? Es, si yo abro el proceso concursal, tengo que notificarle al acreedor. Okay. Entonces pensemos que el banco X me está rematando la casa, yo abro mi proceso concursal y notifico al banco de que abrí un proceso concursal. Uh-huh. Si el banco no me había notificado la fecha de los remates, ya el banco no puede rematar. Ok. Pero entonces al revés, veámoslo al revés. Si el banco ya presentó la ejecución hipotecaria y ya el banco me notificó de las fechas del remate, ya nada puedo hacer. Ok. Entonces de ahí viene un tema muy importante. ¿Quién presenta el proceso o quién notifica el proceso primero?
Si yo notifico el concurso, yo gano. Si el banco me notifica a mí las fechas de los remates, el banco gana. Se convierte como en un tipo de carrera de tiempo. Dice, vamos a ver. Es legal, vamos a ver, en caso de las municipalidades que notifican a quienes deben impuestos con un machote de que no se ponen al día el pago de impuestos, se les va a embargar la propiedad en instancias judiciales. Es legal que estos cobres, aunque el municipio no esté cumpliendo su parte, se les cobre. Bueno, hay un tema un poco diferente, ¿verdad? Si la municipalidad no está cumpliendo propiamente con sus funciones, hay otros mecanismos para reclamar esto, sean recursos de amparo, presentar un proceso, un contencioso administrativo en contra de la municipalidad, pero eventualmente también parte de la función de la municipalidad es cobrar los impuestos. Entonces, si ellos están presentando primero una etapa de cobro administrativo, lo están haciendo bien. Ok. Dice, bueno, ¿aquí a dónde podemos ubicar al experto en cobros judiciales, don José? Bueno, me pueden ubicar en la oficina, estoy en San José, cerca de la Embajada de Estados Unidos, al 2530-2838. ¿Y el número? 2530-2838. 2530-2838. 2838. Así es. José Hernández. ¿Ve? Es para que le quede la información. Claro, claro. Y es que hay varios en ese sentido, José. Ok, dice, hay otra de las preguntas por acá, vamos a ver. ¿Puedo evitar los cobros y pago pensión alimentaria y solicitar que me respeten el salario? Ya eso lo habíamos hablado un poco, ¿no? Sí, vamos a ver, depende del salario. Si es un salario, digamos que no es muy grande, hay que respetarle el salario mínimo. El patrono tiene que girar la pensión alimentaria, pero ojo, la pensión tiene que ser judicial. Uh-huh. Si estamos hablando de que yo pago pensión, pero es una pensión voluntaria, no, digamos, no lo van a respetar porque se ocupa la orden de un juez. Okay. Si después de pagar la pensión y respetarle el salario mínimo no queda nada, pues eventualmente no le pueden cobrar. Pero si es un salario que sí lo permite, sí podrían caer en embargos. Ok, dice, yo soy de Guapiles y tengo una consulta. Serví como fiadora de una deuda por 500,000 colones en X entidad. Eso fue en 1994. Y ahora me quieren embargar por un monto de 7,100,000. Escuche, sí, lo que hablábamos. ¿Cómo se hace la prescripción de deudas total o de intereses? Un saludo hasta Guapiles y bueno, definitivamente es lo que estábamos hablando ahora al inicio. Pueden ser deudas muy pequeñas y a punto de intereses se hacen muy, muy grandes. Si la deuda puede ser del 94, aquí lo que hay que analizar es si presentaron la demanda, si no está notificada la persona y si es así, lo que les recomiendo es presentar muy rápido el incidente para que no vayan a presentar, por ejemplo, una notificación falsa. ¿Cuál era el número, José? 2530-2838. Ese es el número de mi oficina. ¿2530? 2838. 2838. Ok, no es que hay que responder, nada más. Ok, bueno, otra de las consultas dice, ¿qué harían los programas en vivo? Estoy viendo uno grabado, vamos a ver. No, está totalmente en vivo los días martes a esta hora y los días jueves a las 7 de la noche. Entonces, para que usted pueda compartir con nosotros y realice las consultas. Vamos a ver, martes a las 7 p.m. y jueves 7 p.m. para que participen con nosotros. Ok, dice una de las consultas por acá. Resulta de que me puede explicar un poco acerca de lo que es la ley de usura. Eso, la ley de la usura lo que vino es a reglamentar un poco la tasa de interés que los bancos o las personas físicas o jurídicas pueden cobrar a los deudores. Y establece dos rangos de deudas, los que se llaman microcréditos y los que se llaman créditos. En el microcrédito pueden cobrar una tasa de interés en este momento hasta el 46% y en un crédito hasta un 36%. Básicamente es eso, simplemente vino y regularon la tasa de interés que los bancos pueden cobrar. ¿Qué pasa si yo quiero conciliar una deuda, pero la persona no me permite conciliarla? Vea, el tema de la conciliación es que no es obligatoria. Eso es algo que depende de las partes, de la voluntad de las partes. Algunas veces yo le solicito al juez que señale una audiencia de conciliación para tratar de negociar una deuda. Podría ser que se logre algo muy bueno, algún descuento,
un plazo especial para el pago de la deuda, pero hay algunas ocasiones donde la persona simplemente manifiesta que no tiene ningún interés en conciliar y no podemos hacer nada en contra de eso. Vamos a ver, una de las preguntas, no sé si puedo entrar al sucesorio, José, o es muy... Démosle. Dice, ¿qué se puede hacer cuando una propiedad, bueno, es que lo mismo, dice, sobre el de las preguntas anteriores, ¿qué se puede hacer con los hechos hermanos? Sobre la pregunta anterior que dice, esa persona puede alegar que hizo su casa, la casa de mi abuelita y la de los apartamentos, es de varios hermanos, puede cobrar lo que supuestamente ella pagó por esos inmuebles, siendo que pagó una parte de los alquileres y ella pagó su casa. ¿Se acuerdan que eran 8 hermanos? Entonces... Sí, ahí lo que pasa es que dentro del proceso, bueno, digamos que este sería un sucesorio de esos bien complicados, ¿verdad? Ok, los bonitos. Sí, dentro de esa complicación hay que ir a demostrar qué era herencia y quién, si uno de los hermanos invirtió dinero, por qué lo hizo, si se pagaban, cómo se pagaban los dineros, y determinar si ahora esos apartamentos van a formar parte integral de toda esa herencia, o cuál parte sí, cuál parte no. Eso es un tema muy interesante que eventualmente va a ocupar incluso peritajes. Okay. Que hay un perito, vea las construcciones y hagan una valoración de eso. Dice, ¿cuánto dura un proceso en que ya se notificó al deudor y se hicieron los rebajos del monto solicitado por el acreedor? Vea, eso es muy variado. Dependiendo del juzgado. Hay juzgados que son más rápidos, hay otros no. Entonces, pero en términos generales, yo no estoy pagando la deuda. Hablemos de el plazo normal que esperan los bancos, unos 3 o 4 meses. Presentan la demanda y más o menos de 1 a 2 meses más tarde ya tienen la orden para embargar el salario. O sea, podríamos hablar desde que yo deje pagar unos 6 meses y ya podría estar embargado el salario. José, pregunta, resulta que yo llego y le pago entonces a usted como acreedor, pero ¿cuánto es el tiempo? Porque eso me ha sucedido, no por no pago, sino a clientes. ¿Cuánto es el tiempo para que le levanten a usted ese embargo? Porque uno llega, presenta y paga, y entonces le dice al acreedor. A veces pueden ser hasta 3 meses, sí. Yo pago, firmamos el escrito, se da por terminado el proceso. El juez dura aproximadamente unos 3 meses. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Si yo pagué, por ejemplo, en enero, y como no estaba la orden del juez, en enero me siguen rebajando. En febrero también. En marzo, digamos que me hacen el último rebajo. ¿Qué sucede cuando el juez emita la orden de dar por terminado el proceso? Esos dineros que me retuvieron posterior a que yo hice el pago, me los tienen que devolver. Ok, vamos a ver. Bueno, tenemos también más preguntas a través de lo que es el canal. Vean, el canal de YouTube ya humildemente llegamos a 600 suscriptores. Muy bien. No somos 40, ¿cuántos? 40,000 suscriptores tenemos ahorita. Bueno, pero ahorita tenemos 600. Va muy bien. Vamos bien. Cuidado que lo rebaso. Está bien. Ok, José, vamos a ver, tenemos más preguntas por acá y es parte de lo esencial y lo importante del programa, pues. Porque si lo desbloqueo tal vez no funcione. Ok. Resulta de que me separé de mi expareja, él me dejó como fiador, pero entonces nos divorciamos, ¿yo debo de pagar esa deuda? El tema es que si es fiador y la deudora principal, que era la pareja, no paga, el acreedor tiene el derecho de ir directamente contra el fiador y practicar los embargos. Ok. Entonces, de muy triste noticia, pero eventualmente sí vas a tener que pagar. ¿No le queda otra? No le queda otra. Ah, caray. Ya no me gusta. Vamos a ver, dice, bueno, una consulta, es que tengo 25 años de estar con mi esposo, solo libre. Tengo solo un hijo, él compró una casa, la puso en usufructo con su mamá y la hermana. Si nos separamos, que él falleciera, tendríamos derecho a ese lote. Bueno, se lo respondemos después porque es otro tema. Ok, vamos a ver. Dice, una de las preguntas por acá, ¿cómo se puede plantear un proceso de cobro o de una deuda frente a un inquilino irresponsable que me dejó la casa hecha un desastre? Sí, bueno, ahí hay un tema, cuando ya la persona se fue de la casa, había que valorar los daños y eventualmente presentar el proceso. Eso realmente tiene que buscar un abogado que elabore la demanda de cobro judicial
y lo presente en estrados judiciales. No es como que la persona tenga que hacer mucho. Básicamente sí tener la valoración de cuántos son los daños. Ok. Y recordar, por ejemplo, Denis, que ahí había quizás el depósito, ¿verdad? Que la persona paga cuando entra a la casa en alquiler. Entonces hay que ver los daños, descontar ese depósito y ver cuánto es lo que quedó de deuda. Dice por acá, bueno, mi nombre es tal, pero prefiero que no lo digan. Tengo una hipoteca sobre una vivienda. Hemos tenido algunos inconvenientes económicos. Se nos ha ido acumulando 4 meses de atraso porque hemos ido pagando cada mes y medio. Cada mes, según lo que logramos tener un dinero completo, depositar la cuota mensual, que son 2.41. Hoy recibí un mensaje de X entidad, es una cooperativa, diciendo que nos pondríamos en contacto para evitar un cobro judicial. No hemos estado inactivos, como decían anteriormente, hemos estado cancelando todos los meses, solamente que a veces se complica un poco y depositamos unos días después del mes. Eso ya se fue acumulando por 4 meses. Por cancelar quedan 14 millones, tenemos muchos años pagando la hipoteca. La pregunta sería, ¿puede una cooperativa entrar en un proceso de cobro judicial por 4 meses de atraso? Sí, definitivamente que sí. Vamos a ver. El tema es que usted viene arrastrando 4 meses. Es decir, que si yo pago ahorita, no estoy pagando el mes de febrero. Quizás esté pagando el mes de noviembre o de diciembre, eventualmente. Significa que viene con un atraso de al menos de 3 meses. Y en la ley no hay nada que le obligue a los bancos a esperar, por ejemplo, 3 meses o 4 meses. Basta con un día de atraso y cualquier entidad podría presentar la ejecución hipotecaria. ¿Y cuánto le cobran a COD? El tema es, imagínense que dice que debe 14 millones en este momento. Podría la cooperativa presentar el cobro y solo de honorarios le va a generar 1.400.000. Entonces, si esta persona quiere luego no perder la propiedad, ¿qué le va a hacer la cooperativa? Bueno, págueme las cuotas atrasadas, que serían tal vez 4. Y ahora además le generó el costo del proceso judicial. ¿Qué es 1.400.000? 1.400.000 solo de honorarios del abogado. ¿Se estima en la totalidad de la... Aproximadamente un 10% de la deuda, de lo que se presenta en el cobro. Quedan los 14 millones. Exacto. No los, digamos, por ejemplo, si yo digo son 241 por 4 sería millón. No, porque aquí hay un tema muy importante y vamos a aclararlo. Y es más caro pagarle al abogado que pagarle. Vea, cuando se presenta un proceso de ejecución hipotecaria, el banco en la demanda no está pidiendo que le paguen las cuotas atrasadas. Lo que está pidiendo es que se remate la propiedad para cancelar la totalidad de la deuda. Entonces, si yo banco, presento el cobro por 14 millones, entonces eso es lo que yo estoy pidiendo. No estoy pidiendo realmente que me pongan las cuotas al día. José dice por acá, yo tengo una hipoteca desde hace 4 años, está en cobro judicial, me dejaron una notificación por debajo de la puerta. Hace 2 meses, mi pregunta es, ¿qué pasaría con eso? ¿Ya está prescrito? No, la prescripción de la hipoteca son 10 años. Y eso sí sería un tema importante de revisarlo en el expediente judicial. Si a usted le dejaron esa notificación, probablemente en el expediente judicial dice que ya el demandado está notificado. Y el otro supuesto que se necesita para que el remate se dé es que ya esté publicado el edicto de ley. Entonces, si ya lo tienen notificado al demandado y publicado el edicto, el remate ya se puede hacer. Dice una de las preguntas, José, no sé si, bueno, va más bien enfocado en otro tema, pero voy a hacerla, si la sabes, si no, tranquilo. Buenas noches, señores, mi pregunta es, ¿por qué a nosotros los que tenemos esos ahorros del ROC pudieran entregarnos esos ahorros para disfrutarlos en vida? ¿Para qué? Bueno, vamos a ver, ya han presentado varios recursos de amparo solicitando la devolución. Ahora en pandemia se intentó, pero definitivamente dijeron que no, que se van a entregar tal cual está en el reglamento en este momento. Es decir, que la persona se pensiona y el ROC se lo empiezan a entregar durante los próximos 10 años, mes a mes, un poquito, hasta que se agote. Ok, dice una de las preguntas por acá, me imagino que es enfocada en cobro, dice, soy pensionado de la Caja del Régimen de Invalidez, sin bienes muebles ni inmuebles.
puedo ser notificado? Me imagino que puedo ser notificado para algún de tipo un proceso, sí, claro. Vamos a ver, puede ser notificado. Lo que ya no podría ser es embargado. La pensión, digamos, de un adulto mayor no se puede embargar. Eso está en el artículo 984 del Código Civil. Ahí lo pueden revisar. Lo que sucede muchas veces con los pensionados no es que les embargan la pensión, es que sacan créditos y autorizan que las cuotas se las rebajen directamente a la pensión y cuando se dan cuenta no están recibiendo nada. Ay, qué interesante. Dice una de las preguntas por acá, José. Consejo, a mi mamá le llegó un cobro de agua, ella tiene más de 30 años de vivir en Coronado y alega que nunca solicitó ningún medidor a su nombre, eso fue en Heredia, el medidor lo quitaron y dejaron la deuda y le llegan cobros, si ella no firmó ningún contrato, ¿se puede apelar y dónde? Ya se sabe más o menos qué pasó, pero queremos saber qué se puede hacer. Bueno, ahí habría que ver cuál es la documentación que tiene, digamos, la empresa de servicios públicos de Heredia, porque eventualmente alguien tuvo que haber firmado algo. Entonces sería bueno ir, solicitar el expediente, ver si realmente, porque a veces las personas olvidan que firman documentos. Entonces sería bueno, lo que yo recomiendo es que vayan, soliciten el expediente, verifiquen si hay realmente o no una firma de la señora. Ese medidor tuvo que haber estado en la casa de alguien, sin duda. Entonces hay que ver todo ese montón de cosas. La recomendación es ir y revisar el expediente. Ok, vamos a ver, ¿cómo puedo verificar si una deuda está prescrita o no está prescrita? Hay que meterse al expediente judicial, revisarlo y eventualmente verificar. Hay algunos tips. Si usted entra a un expediente de cobro judicial y ve que el acreedor está presentando liquidaciones de intereses, significa que ya la deuda está notificada. Ok. Entonces le doy ese tip. Entre al Poder Judicial, entre al expediente, verifique si está notificado o eventualmente si hay algún tipo de liquidaciones de intereses. Ok, perfecto, José. Don Michael me indica aquí que vamos a un pequeño corte y ya casi volvemos con más del abogado en su casa. Estamos analizando lo que son los cobros judiciales. Aprovecha el especialista José Hernández al 8707-1313 o bien por nuestro canal de Facebook, YouTube o por canal Altavisión, que estamos completamente en vivo. Que además tiene repetición los días sábados de 8 a 9 de la noche. Ya venimos con más del abogado en su casa. ¿Qué pasa si a uno le embargan el salario y también le rebajan el salario? Si ya tiene, por ejemplo, el embargo, digamos, el proceso de cobro judicial presentado y le están embargando, inclusive usted lo puede hacer ver al juzgado y alegar el cobro doble. Y con eso, pues, cuidado y no, hasta el acreedor puede tener repercusiones. Belisario Solano, Pedro Virute, este servidor, Denis Solano y Pamela Marín, los acompañan todos los jueves, ya lo dijo muy bien don Pedro, para que nos sintonicen a través de Canal 3. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Tarrazú te está esperando. La tierra donde se respira café y se mezcla con el sol que baña las montañas. Se acerca el mejor evento de la zona. Espéralo. Tarrazú y la Expo Tarrazú, pues es un honor volver con más del abogado en su casa. Estamos totalmente en vivo a través de las diferentes frecuencias y por canal Altavisión. Pues bien, venimos analizando lo que son los cobros judiciales. Aquí yo tenía una, vamos a ver, se me fue. Pues sí, se me fue. Vamos a ver, ya me comí la... Ay, fue de pucha. Vamos a ver, la pregunta era como algo de un carro. Podemos hablarle un poquito a la gente del proceso concursal. Sí, claro. Si las personas ya tienen muchos cobros, muchas deudas que no pueden pagar, están atrasados con sus créditos,
eventualmente, como ahora planteaban, de que hay una posibilidad de llegar a la ejecución de una propiedad, de una casa, la recomendación es buscar alguna salida de esa crisis. Yo les dejo por acá que pueden buscar lo que es la Ley Concursal de Costa Rica, y en su artículo 1, la ley tiene los fines, para qué fue creada esta ley. Dice que es creada para encontrar y poner a funcionar soluciones justas y que la persona las pueda cumplir para salir de una crisis patrimonial. Y además, que en la medida de lo posible la persona no pierda sus bienes. Entonces, cuando se plantea un proceso concursal, básicamente sí hay varios supuestos. Uno, que la persona realmente esté en una crisis grave, es decir, ya todas sus deudas superaron el salario de esa persona, que ya no puede incluso cubrir las necesidades de la familia, que está altamente endeudado y que necesita ayuda judicial. Entonces, abrimos un proceso de este tipo y básicamente traemos todas las deudas del demandado, del deudor, para darle una solución a esa situación financiera. Ahí es donde les decía ahora que podríamos detener incluso remates que ya se hayan presentado en los tribunales. Lo importante es que todavía no estén notificados. Además, se le puede pedir al juez plazos un poco más largos para pagar la deuda, y no solo eso, también se le puede solicitar al juez algo que la ley le llama quitas. ¿Qué son quitos? Las quitas son los descuentos. Lo que pasa es que un descuento es voluntario, porque digamos, yo como banco te digo, mira, Denis, pagame y te hago un 40% de descuento. Pero eso es voluntad del banco. La ley habla de quitas porque eso es obligatorio. Se somete a una votación. Y si dijeron, vamos a hacerle a Denis un descuento del 30% en todas sus deudas, es obligatorio para todos los acreedores. Por eso se llaman quitas, no se llaman descuentos. Pero básicamente es eso: las deudas de una persona pierden las tasas de interés, se le pueden aplicar los descuentos, podemos detener los remates y traemos todas las deudas de una persona para darle una solución integral a toda la situación financiera. Perfecto, José. Vamos a ver, perdí la pregunta, pero era una de esas preguntas que era excepcionales. Hablemos nada más un poco de lo que son entonces veníamos hablando de los planes de salvamento, creo que era. Correcto, con el proceso concursal por sí mismo no es la ganga, digamos. No la panacea. No, la ganga es el plan de salvamento que se presenta dentro de ese proceso. Ahora, cuando yo hablaba de los fines, decía que era para presentar una solución funcional y que el deudor la pueda cumplir. Ahí estamos hablando del plan de salvamento. Es decir, hay una crisis, yo estoy altamente endeudado y yo, deudor, le digo al juez cómo puedo pagar. Ya la misma Gabriela me ayudó. Era acá. ¿Qué pasa cuando en una deuda se embarga un vehículo? Este último tiene la prenda de la deuda. Es un vehículo que está prendado y además le cae un embargo. Es totalmente posible. Incluso es posible que el acreedor que está realizando el embargo le solicite al juez la captura de ese vehículo. Ahora, ¿cómo podríamos verificar si esto ya se dio? Es muy sencillo. Hay que entrar al expediente judicial y verificar si el acreedor que estaba realizando la anotación le solicitó al juez ya la captura del carro. Dice otra de las preguntas acá. Buenas noches, excelente programa. Mi consulta es: ¿qué pasa si una persona en algún momento fue reincidente y adquirió deudas y luego se naturalizó y no actualizó sus deudas con el número de cédula nuevo? No. Bueno, aquí es un tema de la pericia de los acreedores. Porque sí, efectivamente, anteriormente sacó los créditos con un número de pasaporte, sacó los créditos con un número de cédula de residencia y ahora tiene otro número. O sea, hubo un cambio de número de cédula. Aquí va a depender mucho de los acreedores que logren determinar si es la misma persona o no y presenten la demanda. Es decir, sí lo pueden hacer. José, pregunta termina esa parte. Sí, sí lo pueden hacer, pueden demandar aunque haya cambiado el número de cédula. Una pregunta del millón: ¿se pueden embargar las acciones de una empresa? Sí, claro. De hecho, ¿y cómo hago?
Porque hay mucha gente que es muy villa, ¿verdad? Tiene un montón Sí, digamos, vamos a ver, yo presento el cobro de una persona, por ejemplo, un indicio es que yo soy el presidente de una sociedad. Ok. Entonces, el acreedor le puede solicitar al juez que se exhiban los libros de accionistas y las acciones de esa empresa. El juez le va a dar la orden al secretario, al que aparezca en la junta directiva como secretario, que tiene que presentar los libros y las acciones. Y si determinan que en ese momento el deudor era el dueño de las acciones pueden ser embargadas. Ok, perfecto, José. Las últimas dos preguntas a través del 8707-1313 o bien a través de nuestro Facebook del abogado en su casa. José, de previo a pasar esas últimas dos preguntas, ¿a dónde lo pueden contactar? Al 2530-2838, pueden contactarme a la oficina, lo repetimos, 2530-2838. Facebook, Instagram. José Hernández, abogado CR, así me encuentran en YouTube, en Facebook, Instagram, en Twitter, pero ya ahora es X, creo que se llama. Ajá. En todas las redes sociales aparezco como José Hernández, abogado CR. No lo busquen en el Tribunal Supremo de Elecciones porque aparece feliz y contento. Entonces, José, la última pregunta aquí que nos llega. Resulta que hay un almacén que me está llamando constantemente. Ese almacén hostiga de forma inexcusable. ¿Qué puedo hacer en esos casos de un cobro? Si soy el deudor, lastimosamente no puedo hacer mucho. Si están llamando a personas que no son deudoras, la persona sí puede solicitar que cesen ese hostigamiento. Ok. Llega, bueno, y la última pregunta, José. ¿Existe alguna acción en la cual yo pueda llegar por fuera a un eventual acuerdo con el acreedor? Sí, claro, siempre está la posibilidad de llamar al acreedor. Sin necesidad de pagar la totalidad de la deuda. Sí, hay necesidad de llegar, hablar, negociar un monto X, y si para el deudor es viable y el acreedor se lo quiere recibir, no hay ningún problema, simplemente presentan un escrito, llegamos a un acuerdo extrajudicial y se da por terminado el proceso. José, siempre es un honor tenerlo en los proyectos de esta empresa, del abogado en su casa, usted como especialista en materia de derecho de cobros judiciales. No, es un honor siempre acompañarlos y estoy siempre a la orden de ustedes y de todo el público del abogado en su casa. Otra cosa, y nada más preguntilla del millón, porque eso suele pasar, que a veces hay muchos bandidillos que sacan un montón de préstamos y préstamos. ¿Cuánto dura para eliminarse las manchas crediticias? Son 48 meses después del reporte financiero. Creo que habrá sido Michael, ¿cierto? 2 minutos. Bueno, entonces aprovecho en esas manchas crediticias. Resulta que hipotéticamente hablando, yo trabajo y comienzo a sacar créditos en almacenes. Son 48 meses. Desde que se empezaron a hacer los reportes de que yo no estaba pagando las deudas. Ok. ¿Y en los almacenes cuánto es el plazo de prescripción? 48 meses para la SUGEF. Pero recordemos que hay otro tipo de reportes que son las empresas que venden información financiera de las y los costarricenses. Ok, eventualmente ese plazo de prescripción, es muy diferente. Sí, eso, ahí no estamos hablando de prescripción. No. Del plazo para levantar las manchas. Ok, ¿y la prescripción en materia de almacenes cuánto es? 48 meses también. 48 meses, 4 años. Desde el último pago que se hizo en la deuda. Desde el último pago que se hizo en la deuda. Ok, perfecto. Y ahí yo tengo que pagar intereses y capital. Si prescriben, no. Pero eso no se lo diga a algunos controlistas, pero no digamos nombres. Ahora ha sido Michael, creo que ahora sí. José, nada más, ¿por dónde lo pueden ubicar de nuevo? Nada más. En redes sociales como José Hernández, abogado CR, y en la oficina al 2530-2838. José, para mí un completo honor siempre estar en compañía suya y que sea parte de esta empresa. Y recordarles que nos pueden sintonizar el jueves totalmente en vivo en El Abogado en su Casa por la pantalla de Canal 13, en la emisión de televisión, al igual que esta. Y usted puede realizar sus consultas, sus preguntas y sus inquietudes. Belisario Solano, Pedro Virute, Carla González y este servidor a lo largo del programa. Así que muchísimas gracias. Continúen con la programación regular de CRC 89.1 Radio y Canal Altavisión. Concluye El Abogado en su Casa, los martes a partir de las 9 de la noche. Un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.